Lucas capítulo 16. Para eso voy a invitarle a que usted abra la Biblia, hermanos, en ese capítulo. Este capítulo de Lucas 16 podríamos llamarle lo bueno y lo malo de las riquezas. Fíjense que el periódico famoso en Estados Unidos que se llama The Wall Street Journal citó un anónimo en uno de sus artículos sobre el dinero, el cual definía al mismo como artículo que puede ser usado como pasaporte universal para ir donde quiera, excepto al cielo. Y es un proveedor para todo, el dinero, excepto para la felicidad. Creo que el escritor también hubiera agregado que el dinero es un provocador de codicia y competencia, un maravilloso sirviente, pero un terrible maestro. El amor al dinero sigue siendo la causa número uno de todo tipo de maldad. Así como Pablo lo expresa en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y también el dinero ha ayudado a que este mundo esté lleno de corrupción y lujuria. Puede leer la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Este capítulo enfatiza la siguiente verdad. Nosotros debemos de invertir nuestras vidas para lo bueno y para ayudar a otros y glorificar a Dios. Un día daremos cuenta al Señor de lo que hemos hecho con todo lo que Él nos ha dado. Por lo que lo mejor que pongamos nosotros es poner atención a lo que Jesús tiene que decir en este capítulo acerca de lo bueno y de lo malo de las riquezas y del uso de dichas riquezas. Ninguno, hermanos, quiero decirle, de los relatos de este capítulo se llama parábola, ni por Jesús ni por el doctor Lucas. Así es como que nuestro Señor estaba describiendo los acontecimientos reales. No está hablando de parábolas, si son acontecimientos reales. Sin embargo, si son eventos reales o solo parábolas, los valores espirituales son los mismos. Quiero que veamos los primeros 13 versículos. Lucas 16, versículo del 1 al 13. El uso correcto de las riquezas. Un mayordomo es alguien que administra las riquezas y posesiones de otro. Él no es el dueño de tal riqueza, pero sí se le otorga el derecho de disfrutar de dichas riquezas y de volver fructíferas esas riquezas. Lo más importante de un mayordomo es que él debe de cumplir a su maestro con fidelidad. Cuando él ve las riquezas a su alrededor, debe de recordar de que no son de él y que deben de ser usadas para que traigan complacencia y más riquezas a su amo y señor. No riquezas para él personalmente, sino para su amo y señor. Este mayordomo en particular, hermanos, se le olvidó su rol y empezó a actuar como si él fuera el dueño de dichas riquezas. Él se convirtió, hermanos, en un mayordomo pródigo, por llamarle así. Recuerda el capítulo anterior, hablábamos del hijo pródigo. Ahora vemos un mayordomo pródigo, quien desperdició la fortuna de su amo. Su amo oyó y le pidió un inventario de todo lo que había confiado y también le dijo que lo despediría. La mayordomía cristiana va más allá de pagar nuestros diezmos de nuestros ingresos y luego hacer lo que nos dé la gana con el 90% que nos resta. Verdadera mayordomía significa que nosotros le agradecemos a Dios por todo lo que tenemos. Puede leer al respecto en Deuteronomio 8, versículos del 11 al 18, y usarlo como Él nos diga que lo usemos. Darle a Dios el 10% de nuestros ingresos es una buena forma de empezar a ser mayordomos fieles. Cuando le empezamos a dar el 10%, empezamos a decir somos mayordomos fieles. Bueno, eso lo dice Él de nosotros. Pero debemos de recordar que el Señor sigue teniendo el control y es el dueño de todo lo demás que tenemos. Efesios 5, versículos del 15 al 17 dice que nosotros somos también mayordomos del tiempo. La primera carta de Pedro 4:10 dice, hermanos, que somos mayordomos de los dones y habilidades que el Señor nos ha dado. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, Pablo le dice que los hijos de Dios somos mayordomos del Evangelio. Fíjese que según de Corintios 4:7, el Señor nos ha confiado su verdad a nosotros y debemos de guardar bien ese tesoro, como lo dice 1 Timoteo 6:20, y de invertir en las vidas de otros
Como Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 2. El enemigo quiere robarle a la iglesia ese tesoro. Y debemos de estar alerta a eso. Y llenos de valentía en todo momento. Somos mayordomos, hermanos, del tiempo, de dones, de habilidades. Somos mayordomos del evangelio. El Señor ha confiado en nosotros y debemos de guardar bien ese tesoro y de invertirlo muy bien en las vidas de otros. Así como es mayordomía, hermanos, un día también daremos cuenta de lo que nos ha confiado el Señor, de la mayordomía que Él ha confiado a nuestras vidas. Si demostramos fidelidad al Señor, Él nos va a recompensar. Pero si no lo somos, perderemos todas las bendiciones. Hay un escritor que se llama Vance Havner. Dice, el Señor nos ha mandado a ganar el perdido, no a mantener el marcador a cero. Si somos mayordomos fieles, debemos nosotros, hermanos, de hacer las cosas como Dios lo manda, y Él nos recompensará abundantemente, y esa recompensa es la que trae gloria al nombre de Él, no al nombre nuestro. Quiero que veamos los versículos del 3 al 8 y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cómo el Señor empieza a tratar con este mayordomo. Un mayordomo sabio, podríamos llamarle, del 3 al 8 de Lucas 16. Él sabía que perdería su trabajo. Ya no había nada que pudiera hacer con respecto a su pasado, pero sí había mucho que podía hacer con respecto a su futuro. Usted se preguntará, ¿cómo? Fíjese, haciendo bien a los amigos de su amo, para que esto lo tomaran cuando su amo lo despidiera. Incluso su amo lo alabó por eso que había hecho. Lo puede leer en el versículo 8. Jesús no elogió al mayordomo por robar a su amo o por alentar a otros a ser deshonestos. Jesús elogió al hombre por su lado sabio de la oportunidad. A partir del versículo del 9 al 13, usted se va a dar cuenta que vienen 3 amonestaciones. Y pongan atención a esas amonestaciones, son muy interesantes para que las tomemos en cuenta nosotros, con quienes el Señor nos considera mayordomos de Él. Debido a la experiencia con el mayordomo, el Señor da 3 advertencias. Número 1, Él advierte en usar las oportunidades sabiamente. Usted lo puede leer en el versículo 9. De estos días, hermanos, la vida terminará y ya no podremos ni ganar dinero ni usarlo. Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, debemos de invertir bien los recursos que Él nos da para con los demás. En tener amigos en el Señor. Lo anterior significa ganar amigos para Jesús, quienes en un día serán parte de nuestros galardones. Esa es la advertencia, en usar las oportunidades sabiamente. La segunda advertencia es ser fiel en la forma en que usamos nuestra fortuna. Usted puede leer en Lucas 16, versículos del 10 al 12. Fíjese, en usar bien nuestra fortuna. Él también deja en claro que no podremos divorciar lo espiritual de lo material. Un dato bien interesante eso. No podemos divorciar lo espiritual de lo material. ¿Por qué está nuestro Señor interesado sobre cómo usamos el dinero? Porque el dinero no es neutral. Básicamente el dinero es malvado y solo Dios puede santificarlo para que su uso le dé gloria a Él. Pedro y Pablo le llaman lucero, asqueroso. Usted puede leer 1 Timoteo 3:3, también puede leer 1 de Pedro 5, versículo 2. Y finalmente, la tercera advertencia, el Señor nos advierte a ser totalmente dedicados, entregados únicamente a Él. Versículo 19 al 24. No podemos amar a Dios y no podemos amar a otro Señor. Es decir, no puede amar o servir a dos señores. Así como no podemos caminar en 2 caminos al mismo tiempo. Si decidimos servir al dinero, entonces no podremos servir a Dios y viceversa. Jesús demandando integridad, total dedicación al Señor, a ponerlo a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Como lo dice Mateo 6, versículo 33. Qué interesante esas 3 advertencias que el Señor nos da. Fíjese que los primeros 13 versículos, hermanos, a partir de estos versículos usted puede ver el uso correcto de las riquezas. Pero a partir del versículo 14 usted se empieza a dar cuenta que empieza a hablar de el mal uso de las riquezas.
Y Jesús, hermanos, mismo empieza a hablar a sus discípulos, empieza a enseñarles, pero los fariseos le escuchaban y la respuesta de ellos fue de todo, pero en nada espiritual. Ellos se burlaron de él, ellos amaban al dinero y cultivaban valores sin Dios. Profesaban confiar en Dios, pero mediante la vida de las personas por las fortunas y posesiones de ellos. Muchos hoy en día están cayendo en el mismo error. Con sus labios dicen honrar al Señor, pero con sus pertenencias ellos viven para el mundo. La ley y los profetas fueron hasta Juan, porque Juan anunció y presentó el Salvador a la nación y a la vez con eso anunciaba el reino de Dios. Lo anterior, quiero decirle, no significa que la ley no servía más o que quedaba desacreditada o destruida, porque en Jesucristo la ley se cumplía. Mateo 5, versos 17 al 20. Los fariseos se fanfarroneaban de su fiel cumplimiento a la ley de Moisés, pero no recibieron ni aceptaron al Salvador del cual Moisés había escrito. ¿Por qué Jesús habló del divorcio y de volverse a casar cuando su mensaje principal estaba siendo en base a la codicia? Fíjense, como que se ve como que hay un cambio de mensaje. No es eso. Ponga atención, hermanos. Los escribas estaban divididos en ese punto y lo más probable es que querían provocar una discusión, pero él deshizo sus planes. En la mayoría de los problemas matrimoniales, el dinero es una gran causa que lleva al divorcio. Es decir, el tópico no estaba muy lejano. Muchos judíos veían el tema del divorcio y volverse a casar como algo a la ligera, y muchos otros eran estrictos en él. Jesús habló con respecto a ese tema antes, por lo cual no era algo nuevo. Mateo 5, versículos 31 al 32 puede leer al respecto. El relato a continuación se trata de un hombre rico anónimo y de un vagabundo llamado Lázaro, que significa Dios es mi ayuda. Y nos advierte, hermanos, contra la codicia, presentando varios contrastes. Fíjense, hay unos contrastes en esta historia que vamos a ver a partir de estos versículos. El contraste en la vida. Gloria al Señor. El contraste en la vida, el versículo del 19 al 21. Este hombre evidentemente rico, ya que podía darse una vida de fiestas, banquetes y se relacionaba con personas de la alta sociedad. ¿Por qué un hombre es rico y otro no? Si los judíos cumplían, hermanos, el año sabático y el año de jubileo, el cual se imponían, habría entonces poca pobreza y las fortunas estarían mejor distribuidas y no solo en pocas manos. Puede leer Levítico capítulo 25, Éxodo 23, verso 11, Deuteronomio 14, verso 28 al 29. En el Antiguo Testamento los profetas denunciaron la apropiación de tierras y la explotación a los pobres y a las viudas. Isaías lo hizo, capítulo 3, versículo 15. Amós, capítulo 2, verso 6, hermanos. Habacuc, capítulo 2, versos del 9 al 13. En los días de Jesús, Palestina estaba bajo el dominio de Roma y la vida era muy difícil para la gente común. Ya vimos lo que es el contraste en la vida, el rico. Ahora también veamos a Lázaro. Obviamente estaba enfermo y lisiado, ya que la historia dice que estaba echado a la puerta del rico. Este hombre rico, hermanos, fácilmente, siendo del pueblo de Dios, recuerden, no era un rico de otro pueblo ni pagano, era del pueblo de Dios, quien Jesús está narrando la historia. Pudo haber este rico asistido a Lázaro, pero lo ignoró y le interesaba más su reconocimiento, el reconocimiento de sus riquezas por la sociedad. La vida era cómoda para él y se sentía seguro. Este hombre rico no tenía ni la menor idea de lo que es mayordomía. Es un misterio, hermanos, de por qué permitía que el mendigo llegara todos los días a la puerta de su casa. Quizás creyó que con eso ya le ayudaba y de vez en cuando le daba alguna limosna. En verdad no sabía este hombre rico ni la audiencia de Jesús lo que dice Proverbios 14, versículo 21, también el 19, 17 y Proverbios 28, 27 con respecto a tener cuidado de los pobres. Ahora, ya vimos ese tipo de contraste.
Este contraste que está en los versículos del 19 al 21, un contraste en la vida. Ahora, veamos este contraste, el versículo 22, el contraste en la muerte. Fíjese bien, el rico y el pobre llegaron al mismo punto de encuentro, juntos. El Señor es el creador de ambos. El Señor creó al que tiene riquezas como al que no las tiene. El hombre rico murió a pesar de sus riquezas y muy probable tuvo un servicio funerario pero muy caro. Lázaro también falleció y fue llevado al seno del padre, Abraham. Qué gran diferencia esa. Lo más seguro es que Lázaro no tuvo un funeral caro para su cuerpo, ese cuerpo corruptible, como le llama Pablo. Y hasta es muy probable que con su muerte muchos hayan dicho, qué bueno que ya no está por aquí, ya dejó de sufrir. La muerte se da cuando el espíritu deja al cuerpo, Santiago 2:26, pero esta no es el final, es el comienzo de una nueva existencia en un mundo diferente. Para los cristianos, muerte significa estar en la presencia del Señor. Segunda carta a los Corintios 5, versos del 1 al 8, hermanos. Para los no creyentes, muerte significa estar lejos de la presencia de Dios y en un tormento. Ponga mucha atención a lo que es este contraste, hermanos, en la muerte. Hemos visto un contraste en la vida y vemos contraste en la muerte. Y ahora veamos este contraste en la eternidad. Versículos del 23 al 31 empezamos a ver este contraste, el contraste en la eternidad. La versión Reina Valera, que es normalmente la que muchas personas usan, quiero decirle que utiliza mucho la palabra Hades. En Lucas 16:23 lo puede ver, pero esta palabra griega no se está refiriendo a infierno directamente, sino a un lugar de espera para el juicio. El lugar permanente de castigo para las almas perdidas es infierno, el lago de fuego. De la descripción del Señor Jesús entendemos que hay dos secciones: un paraíso llamado el seno del Padre Abraham y un lugar de castigo. Nosotros sabemos que el paraíso está en el cielo, lugar donde Jesús reina en gloria. Dice Lucas 23, verso 43. No hay indicación en las Escrituras que las almas en el cielo pueden comunicarse con personas en el Hades o en la tierra. Eso no existe, no lo dice en la palabra de Dios. Lo interesante de este relato del Señor es que en el Hades el hombre rico empezó a orar. ¡Qué tremendo! Me imagino cuántas veces se le dijo, ora al Señor. Pero él lo empieza a hacer hasta que está en el Hades. Fíjese, número uno, primero oró por él mismo, para que Abraham tuviera misericordia y le permitiera a Lázaro traerle algo de confort en medio del tormento que él sentía. Puede ver esto en los versículos del 23 al 26 de Lucas 16. ¿Qué contraste había hoy de aquel hombre que tenía esclavos que le hacían todo y las grandes fiestas que él derrochaba? La palabra tormento es usada 4 veces en esta porción para definir dolor. Es la misma que se usa para describir el temor temido de parte de los demonios, Marcos 5:7, y de los juicios que Dios enviará para los que no se arrepienten. Puede leerlo en Apocalipsis 9, versículo 5, Apocalipsis 11, versículo 10 y Apocalipsis 20, verso 10. Abraham, hermano, dio 2 razones por las cuales Lázaro no podía traerle ni el dedo mojado con agua: el carácter del hombre rico y el carácter del estado eterno. El hombre rico había vivido para las cosas buenas del mundo y había experimentado abundancia temporal. Él ya había tenido su recompensa. ¿Qué contraste el que estamos viendo? Él está orando por él mismo. Él mismo había determinado su destino al escoger las cosas buenas del mundo y dejar a un lado a Dios. Ahora ya no se podía cambiar eso. El hombre rico en el Hades empieza a orar y lo primero que hace es orar por él mismo. Lo siguiente que él hace es luego él ora por sus hermanos. En ningún momento dijo, estoy contento que mis hermanos vendrán aquí. Ponga atención, hermano, usted que todavía tiene personas de su familia que no están a los pies de Jesús. El hombre rico nunca dijo, oh, qué bueno donde estoy, que mis hermanos vengan conmigo. No. En ningún momento dijo eso, hermanos. Tendremos un tiempo feliz todos. Él no dijo así. Tampoco dijo, no importa estar aquí, tengo mucha compañía. Nada.
El infierno no es un lugar de tormento, hermanos, es un lugar de soledad y de tormento y de dolor. El doctor Lucas no nos dice cómo respondieron los fariseos codiciosos a esta parábola. Ellos definitivamente conocían a Moisés y a los profetas, y eso conlleva más responsabilidad y condenación si no se hace como debe de ser. Le invito a leer a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 12, versos 35 al 41. Debemos de recordar y percatarnos que el hombre rico no era condenado por sus riquezas y tampoco Lázaro era salvo por sus pobrezas. Abraham fue un hombre muy rico y no estaba en el Hades. Este hombre rico había confiado en sus riquezas y no en Dios. Ponga atención bien a esa diferencia. Abraham fue un hombre muy rico y no estaba en el Hades. Este hombre rico había confiado en sus riquezas y no en Dios, quien le había dado todas esas riquezas. Jesús preguntó, hermanos, ¿de qué servirá al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Marcos 8, versículo 36. Yo le hago esa pregunta a usted. ¿Cuál es su respuesta? ¿De qué servirá al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Le deseo que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor le bendiga.